primer desafío de la gobernadora electa, todavía no asumió, es sin duda, todo el mundo coincide, la negociación, el acuerdo, el desarrollo de su desempeño con el área educativa. Claro, y además se va a tener que enfrentar a lo primero que se enfrenta a un gobernador en la provincia de Buenos Aires cada vez que arranca un año, que es la negociación salarial, que siempre, es un caso testigo, arranca por el sector docente. Paso previo, si vos querés, el primer gran desafío que tiene la gestión de María Eugenia Vidal es pagar el medio aguinaldo. Yo creo que va a aparecer, no va a haber ningún inconveniente, no está la plata hasta ahora, bueno, pero está Mauricio Macri en el gobierno nacional. No creo que se permita a él, o le permita en todo caso a su gobernadora, tragarse el mal gusto de arrancar trastabillando sin poder liquidar el medio aguinaldo. Es impensado, porque si no sería empezar muy mal el gobierno. Roberto Baradel, un dirigente sindical que todo el mundo lo conoce a esta altura, negocia todos los años en dos lugares. A nivel nacional, en la paritaria nacional, que siempre generalmente va antes, donde se fija el piso de referencia para todo el país, que debe primar a lo largo de toda la República Argentina, y también en la provincia de Buenos Aires. Titular de SUTEBA, Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a usted por venir. Bueno, antes que nada, y en todo caso ahora te vamos a hacer obviamente algunas preguntas, ¿qué expectativas tenés vos acerca de este cambio de gestión en la provincia de Buenos Aires? Bueno, queremos escuchar cuáles son los lineamientos de política educativa que va a plantear la gobernadora electa. No los hemos escuchado, no sabemos mucho qué es lo que opinan en el tema del área educativa. Sí hemos escuchado al ministro entrante, será ministro entrante de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, sobre determinados lineamientos, lo hemos escuchado en algunos debates y demás. También hemos escuchado a la gobernadora electa decir que va a ser la prioridad la convocatoria de los docentes y que no quiere discutir nada más de paritarias. Bueno, nosotros cuando tengamos la reunión, y ustedes lo saben, le vamos a decir que nosotros no discutimos solamente de paritaria en la provincia de Buenos Aires. Hay un gremio que discutimos en realidad en el marco del Frente Gremial varios aspectos que hacen el tema del sistema educativo. Bueno, yo te lo iba a remarcar, porque ni bien te pregunté una reflexión, lo primero que se te ocurrió decir es, me gustaría saber la política educativa, digamos, de la gestión. No hablaste ni de paritarias ni de nada, más allá de que nosotros, hasta por una deformación profesional, sobre todo a esta altura del año, casi como que encaramos la charla rumbeándola para el lado de la negociación salarial. Digamos. Exactamente, nos interesa, porque se ha generado una situación, también con nosotros, con respecto, fundamentalmente el año pasado, que tuvimos que tener 17 días de paro, porque por una cuestión que después demostramos que teníamos razón, no había necesidad de hacer esas medidas si se hubiera convocado antes la negociación, si hubiera actuado de buena fe. Entonces queda como una situación que el tema de los paros permanentes y demás. Nosotros creemos que la mejor resolución en el marco de un conflicto de interés es la mesa de negociación. Ahora, el paro es cuando no te dejan otra posibilidad, pero a nosotros nos interesa muchísimo la mejora de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, los niveles de calidad, la inclusión, infraestructura, cargos docentes, formación docente, los chicos, cómo están dentro de las escuelas. ¿Y ustedes qué creen que han sido el resultado de todo eso? Porque usted dice, nosotros no solamente negociamos paritaria o negociamos salarios, sino negociamos todo. Y por otro lado, dice que el paro es la última opción. En la provincia de Buenos Aires hubo paros casi todos los años y ahora nos enteramos, entre otros datos, de que la provincia de Buenos Aires es una vez más atrasada, por ejemplo, en la aplicación de la doble jornada. Es decir, no lograron ninguna de las dos cosas. Hay paro y la educación está mal. Digo, ¿cuál es la autocrítica en todo caso o el papel o en qué fallaron? Si nosotros no hubiéramos salido a pelear hubiéramos estado mucho peor de lo que estamos. Esa es la conclusión. Primera cuestión. Sí. No solamente en términos salariales, sino en términos de inversión en infraestructura e inversión en diferentes áreas. Esto no quiere decir, yo no comparto la idea que estamos peor que hace 10 años, se ha mejorado. Ahora, si uno mira las mejoras de todo el país y mira la provincia de Buenos Aires, quedó relegada la provincia de Buenos Aires con respecto a las mejoras que se pudieron establecer proporcionalmente en otros lugares. Un tema clave es la infraestructura. Ustedes saben que nosotros discutimos fuerte en la provincia, pero también con los intendentes. Y esto no es una cuestión de oficialismo o oposición, porque hay muchos intendentes que destinan, a través del Fondo de Financiamiento Educativo, que fue una larga lucha que llevamos adelante nosotros, les llega dinero y que nosotros hablamos con los intendentes para que lo inviertan en el tema de infraestructura escolar. Pero además en la provincia se están necesitando
mejorar en algunos casos edificios, que están mal, hay otros que se han construido y funcionan bien las escuelas, pero hay nichos donde están mal, y la construcción de nuevos edificios. ¿Para qué? Jardines de infantes, creo que es la clave, y hay que poner el acento en la escuela secundaria. Creo que son los dos grandes temas que debería tomar la gestión en el sistema educativo integralmente, pero crear jardines de infantes que son clave, y cómo se mejora la educación secundaria y los chicos ingresan, permanecen, ingresan, sabiendo... Claro, Roby, vos decías recién que en la provincia de Buenos Aires hubo avances, aunque comparativamente con otros distritos por ahí ha quedado relegada. Sí. En esa comparación con Capital Federal, que más o menos lo que se viene o se supone que va a venir en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo está la provincia? Bueno, Capital Federal tenía ya un sistema educativo público de hace muchísimos años, inclusive la escuela de jornada completa en la Capital Federal no son de la última gestión, sino que vienen históricamente. La mayor parte de los docentes en Capital Federal tienen escuela de jornada completa. Sí, sí, la escuela de jornada completa, que ya es una tradición en la Capital Federal. Una sociedad que tiene un poder adquisitivo muy diferente de una composición de la provincia. Para entender, más allá de que no hemos hablado todavía de la cuestión salarial, el docente que da clases en una escuela de jornada completa, que tiene horas a la tarde en alguna otra materia y demás, cobra 2 cargos ahí. Sí, cobra 2 cargos. Acá también. Y con horas institucionales, en las poquitas escuelas que esto se da. Claro. Aunque después hay escuelas diferentes, escuelas de jornada extendida, pero esto se da. Históricamente, si vos me decís, el presupuesto de Capital Federal con respecto versus el presupuesto de Provincia de Buenos Aires, hubo una reducción del presupuesto educativo en Capital Federal. Inclusive yo he hablado con directores, con directores de normales en Capital Federal, que le han quitado lo que era el fondo escuela y no tenían dinero para poder resolver. Ahora, vos me decís la provincia de Buenos Aires, invierte porcentualmente mucho más que Capital Federal, porcentualmente. Pero ¿Invierte más? Porcentualmente, del presupuesto. Sí, el porcentaje. Global, el porcentaje que va a educación, pero de un presupuesto que no alcanza. Y un presupuesto que no alcanza, por más que se invierta el 40, no alcanza. No alcanza sí, porque además... para dar respuesta ni a educación, ni a salud, ni a justicia. ¿Y cuál es la clave de la provincia? Está defendiendo a Scioli, Roby, digamos. Porque siempre lo discutimos. Y nosotros con Scioli tuvimos una discusión con el tema de los pagos de los aguinaldos, que ahora han llevado tranquilidad, que los van a pagar. Pero ¿te acordás que fue la decisión en ese momento que fraccionar el pago del aguinaldo cuando no había plata? ¿Y nosotros qué le reclamamos? Una reforma tributaria en la provincia que después se hizo. No del tenor que nosotros queríamos, por una reforma tributaria. Pero además, yo creo que la provincia de Buenos Aires, lo hemos dicho también, está relegada en términos de aporte de ley de financiamiento educativo. Si la provincia de Buenos Aires no resuelve el esquema presupuestario, financiero, económico y tributario de la provincia en una ecuación diferente de la que está planteada, nunca va a dar respuesta a las necesidades de los bonaerenses. Baradel, le voy a plantear, para que usted tenga la posibilidad de refutarlo, algunas de las cosas que uno lee por ahí. Que María Eugenia Vidal se va a tener que enfrentar contra el cuco de Baradel y los paros docentes, y que es uno de los responsables de haber llevado adelante, digamos, todas estas cuestiones que está marcando. Es lo que usted lo habrá visto, seguramente, no se lo voy a decir yo. ¿Qué es lo que usted tiene para argumentar en contra de eso? Es el gran primero, la decisión no la tomo yo, la toma el conjunto de los docentes. Segundo, que jamás propiciamos escenario de conflicto. El problema es que si en la provincia de Buenos Aires, como el año pasado, este año nosotros no iniciamos las clases y no convocamos a medida de fuerza. ¿Por qué? Porque se empezó la paritaria en diciembre del año pasado. Ahí jugaron medio partido, digamos. Sí, pero bueno, yo te estoy hablando de eso. Justamente el SUTEBA. Exactamente, el SUTEBA. Llegamos a una paritaria en diciembre, en conjunto con todo el Frente Gremial. En enero se empezó a aplicar un aumento, en marzo el otro y terminó en agosto. En términos generales, el salario inicial fue casi el 45%. Salario inicial, por supuesto que es un salario que todavía queda relegado. Ahora, eso fue posible llegar porque el año anterior tuvimos que ir a 17 días de paro, porque ustedes se acuerdan cuando decían que nos daban el 30% a todo, no nos daban el 30% a todo, era a una parte mayoritaria, era el 10% y el 10% era el 20% y a una parte el 30%. Con esos 17 días fueron 37,5% y 30 de promedio a todos. Es cierto eso, Roby, que dice Fabián, porque una vez escucha a los funcionarios porteños que le dicen, mirá que ahora vas a tener que ir a negociar con Baradel, con Petrosini, con el Frente Gremial Docente, que son bravos. Le pararon el arranque de las clases a Scioli varios años.
Los primeros años no, Y algún por ejemplo. funcionario de SIO le dice acá, lidiamos, en el buen sentido, quiero creer que utilizaba esa palabra, con no sé cuántos gremios, 16 gremios, Sí, no sé 16. cuántos gremios hay de educación, y la verdad es que nunca tuvimos ese problema. Así que no consideran ellos que vayan a tener mucho inconveniente No, pero nosotros, en la negociación con ustedes. en general nosotros, mira, si hay diálogo, porque también a veces se ha confundido en el tema, por supuesto un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires es como un conflicto nacional, y habría cruce de intereses, y terminábamos muchas veces nosotros, y ustedes lo saben, diciendo, bueno, inclusive mezclado en el tema de lo que era el posicionamiento político. Sí, sí. A mí me, Sí, a mí me dijeron, Nuevo eso, Encuentro. pero porque era Nuevo Dirigente de Encuentro, Nuevo Encuentro. nunca fui Sí. dirigente de Nuevo Encuentro, Sí. después que estuve con Massa los 17 días, que era, lo hacía porque estábamos propiciando la candidatura Sí, de Massa, después porque el tema del kirchnerismo quería, entonces iban buscando en cada momento cuando no podían explicar lo que realmente sucedía. ¿Qué es lo que sucedió en el paro de 17 días? Cuando dijeron, blanquearon, no, es el 30 para todos, no había ningún Para- Raúl, y inconveniente. sobre el La final, última. porque hablamos de política educativa y demás, pero es inevitable hacerte alguna pregunta en relación a la expectativa que ustedes tienen en relación a la negociación salarial. Yo te escuchaba alguna frase que dijiste en algún lugar. Bueno, si el PRO decía que había una inflación del 40%, nos sentaremos sobre la base de esos parámetros. Que digamos, generó bastante para ruido. negociar, Claro. sí. Pero bueno, los parámetros que han utilizado. Nosotros, ustedes saben que el INDEC, nosotros fuimos muy críticos del INDEC y que además tenemos un instituto propio, que es el Instituto Cifra, Sí. ¿Y que cuánto además da lo eso? saca... ¿Cuánto está dando la Clarín. inflación cifra? Mirá, Cifra está dando arriba del 26%, la Capital está dando el 24%, el interanual índice de Congreso está dando 30%. O sea que- Octubre, falta noviembre y diciembre, ustedes saben que noviembre Sí. Y diciembre, y sí. diciembre Hay hay un una... despegue. Primero, hay un movimiento de precio especulativo, porque no es aumentos preventivos, es especulación pura y dura, esperando en el tema de la devaluación, y además, estacionalmente en diciembre siempre se mueven los precios. Veremos qué es lo que sucede, cómo estamos y qué medidas toma el gobierno nacional, ¿no? Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes. Muy bien, ya volvemos.